Hola, sean todos bienvenidos una vez más a este canal de matemáticas llamado Irving Mac, en donde te explicamos las matemáticas de una manera muy sencilla. En este video vamos a resolver las siguientes integrales. Tenemos que son integrales por el método de sustitución trigonométrica. En este video es el caso de raíz de a cuadrada menos u cuadrada. Bueno, tenemos aquí algunos pasos para resolver este tipo de integrales. Lo que vamos a hacer en este caso, uno de este caso es raíz de a cuadrada menos u cuadrada. Vamos a identificar a y u de este caso. Sacar raíz cuadrada de a cuadrada y u cuadrada. Y de acuerdo a esto, lo vamos a representar en el triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es A, el cateto opuesto es U y el cateto adyacente es el radical. Y de acuerdo a esto, lo vamos a representar con las 6 identidades: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En este caso, en este ejercicio, el ángulo se representa como Z. Y de acuerdo a este caso, vamos a despejar x de seno de z y el radical de coseno de z. Y de acuerdo a esto, vamos a derivar seno de z, que es igual a coseno de z por dz. Tenemos x, que es igual a seno de z, de x, que es igual a coseno de z por dz, y el radical, que es a por coseno de z. Y de acuerdo a esto, vamos a sustituir los despejes y la derivada en la integral original. Y después de esto, vamos a proceder a integrar. Y lo que tengamos aquí en el resultado, después de integrar lo que hicimos en este paso, representar las 6 identidades, lo vamos a sustituir con esas identidades. Y bueno, te invito a que pongas mucha atención, tomes apuntes y disfrutes de este video. Comenzamos. Vamos a integrar la siguiente función. Tenemos que es raíz de 1 menos x cuadrada por dx. Vamos a aplicar sustitución trigonométrica. En esto tenemos que es de este caso y vamos a identificar los elementos. Raíz de a cuadrada menos u cuadrada. En esto tenemos que a cuadrada es igual a 1, u cuadrada es x cuadrada. Sacamos sus raíces de esto. Tenemos que a es 1 y u es x. Ya que tenemos esto, lo vamos a representar en el triángulo rectángulo. Tenemos aquí esto, a, u y radical. De acuerdo a los elementos, tenemos que a es 1, u es x y radical es raíz de 1 menos x cuadrada. Este triángulo rectángulo lo vamos a dejar así para que podamos representar las 6 identidades. Tenemos que la identidad de seno es igual a u entre a, cateto opuesto sobre hipotenusa, donde esto es x entre 1 o más bien x. Tenemos coseno de z, que es igual a radical entre a, cateto adyacente entre hipotenusa, que esto es igual a radical raíz de 1 menos x cuadrada entre 1
o solamente raíz de 1 menos x cuadrada. Tenemos tangente del ángulo z, que es u entre radical, x entre raíz de 1 menos x cuadrada. Seguimos con el siguiente, cotangente de z, que esto es raíz de 1 menos x cuadrada entre x, secante del ángulo z, que es igual a entre radical 1 entre raíz de 1 menos x cuadrada. Y finalmente tenemos cosecante del ángulo z, que es igual a hipotenusa entre cateto opuesto 1 entre x. De acuerdo a este caso, vamos a despejar x de seno de z y el radical de coseno de z, y después vamos a derivar seno de z. De acuerdo a esto, seno de z es igual x entre 1, o más bien x, por lo menos está despejado ya. Tenemos que x es igual a seno del ángulo z. Vamos a derivar. Tenemos que derivada de x es de x igual a seno, su derivada es coseno de z por dz. Tenemos x y de x, y el radical es coseno de z. Coseno de z es igual a radical entre a, cateto adyacente entre hipotenusa. Sabemos de que a es 1, entonces queda como raíz de 1 menos x cuadrada. Ya tenemos los elementos, tenemos x de x y radical. Vamos a integrar con esos elementos. Tenemos que el radical aquí va a ser coseno de z y de x coseno de z por dz. Integral de coseno de z por coseno de z por dz. Esto de color azul es el radical. Vemos de que este color azul es raíz de 1 menos x cuadrada, y de este color tenemos de x, coseno de z por dz. Multiplicamos esto y tenemos que es coseno al cuadrado del ángulo z por dz. Aquí vamos a aplicar una identidad de coseno al cuadrado del ángulo θ. Tenemos que esto es igual a 1 más coseno de 2 por el ángulo θ, y todo esto entre 2. Esto es 1 coseno de 2z entre 2 por dz. Esto es 1/2 más coseno de 2z entre 2 por dz. Separamos esto. Esto es una suma de integrales. Tenemos 1/2 por dz en esta integral, más integral de coseno de 2z entre 2 por dz. El 1/2 de este y de este es una constante. Lo sacamos para que multiplique a las integrales. 1/2 por integral de dz más 1/2 por integral de coseno de 2z por dz. Vamos a derivar de esto de u y completar la integral. Tenemos que u es 2z y su derivada es 2 por dz. Colocamos un 2
y 1/2 multiplicando a la integral. Tenemos 1/2 multiplicando a esta integral y vamos a ocupar su fórmula de la integral de coseno de u por du es seno de u más c. De acuerdo a esto, tenemos que es integral de coseno de u es 2z por dz, que de u es 2dz. Y la integral de este dz es z. La integral de una variable de la diferencial de una variable es la misma variable. En este caso es z. La variable es z. 1/2 por z más 1/2 por 1/2 por la integral de coseno de u por du. Y de acuerdo a esto es seno de u más c. En esto u es 2z. Tenemos seno de 2z. Aplicamos esta identidad. Seno de 2 por el ángulo θ es igual a 2 por seno del ángulo θ por coseno del ángulo θ. Entonces, esto es 2 por seno de z por coseno de z. Y este 2 está multiplicando a 1/2. 1/2 por 2, 2/2. Esto es 1. Más por 1/2 tenemos que es 1/2 por seno de z por coseno de z. Tenemos que es 1/2 por z más 1/2 por seno de z por coseno de z más c. Y esto no termina. Tenemos que sustituir los datos, lo que hicimos anteriormente. Tenemos que seno de z es igual a x entre 1 y coseno de z es raíz de 1 menos x cuadrada entre 1. Y de acuerdo a esto, seno de z es x entre 1, coseno de z es raíz de 1 menos x cuadrada entre 1. Multiplicamos y tenemos que es 1 por x, x, entre 2 por 1, 2, por raíz de 1 menos x cuadrada. Tenemos aquí una z. 1/2 por z, tenemos que despejar z de seno de z. Entonces, este seno de z, el seno lo pasamos al lado derecho. Esto es z igual al coseno de x nada más, o x entre 1, que es x. Y de acuerdo a esto es igual a 1/2 por al coseno de x más x entre 2 por raíz de 1 menos x cuadrada más c. Y esta es la respuesta de esta integral aplicando sustitución trigonométrica. Esto sería todo. Observamos que la integral está compuesta de raíz de 4 menos x cuadrada entre x por dx. En esto tenemos que aplicar sustitución trigonométrica. De acuerdo a este caso de a cuadrada menos u cuadrada, los elementos es a cuadrada es 4, u cuadrada es x cuadrada. Sacamos sus raíces, tenemos que a es igual a 2 y u es x. Bueno, continuamos, tenemos que
representar los elementos en el triángulo rectángulo. Tenemos que A es 2, U es X y el radical es raíz de 4 menos X cuadrada. Ya que tenemos esto, continuamos y lo vamos a representar con las 6 identidades. Tenemos que seno del ángulo Z es igual a U entre A. Tenemos que cateto opuesto es X y hipotenusa es 2. X entre 2. Coseno del ángulo Z, tenemos que coseno es igual a raíz de A cuadrada menos U cuadrada entre A, cateto adyacente entre hipotenusa, raíz de 4 menos X cuadrada entre 2. Tangente de Z es igual a U entre radical. U es X entre raíz de 4 menos X cuadrada. Cotangente del ángulo Z, que es radical entre U. Tenemos que es raíz de 4 menos X cuadrada entre X. Secante de Z del ángulo Z es igual a hipotenusa entre cateto adyacente, 2 entre raíz de 4 menos X cuadrada. Y por último, cosecante del ángulo Z, tenemos que es igual a entre U, 2 entre X. Bueno, tenemos esto. Vamos a despejar X de seno de Z. Seno de Z es X entre 2. Vamos a despejar X. Por lo tanto, pasamos el 2 multiplicando a seno de Z. Tenemos que es X igual 2 seno de Z. Vamos a derivar esto. Tenemos que es igual a 2 por coseno de Z por dz. Y vamos a despejar también el radical de coseno de Z, que tenemos que es raíz de 4 menos X cuadrada entre 2. El 2 está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Observamos que es 2 por coseno de Z. Observamos que los elementos es X igual 2 seno de Z, dx es 2 coseno de Z por dz, y el radical es 2 por coseno de Z. De acuerdo a la integral, esto es 2 por coseno de Z entre 2 por seno de Z por 2 por coseno de Z por dz. 2 por coseno de Z por 2 coseno de Z por dz. Coseno de Z por coseno de Z. Esto es coseno al cuadrado de Z. Tenemos este 2 y este 2. Por lo tanto, se va a cancelar. Y solamente tenemos un 2. Por así decirlo, 2 por 2 es 4. Entre 2 es 2. Y sacamos este 2 multiplicando a la integral. Tenemos coseno al cuadrado del ángulo Z por dz entre seno del ángulo Z. Vamos a aplicar una identidad. Tenemos que coseno al cuadrado del ángulo θ, en este caso, seno al cuadrado del ángulo θ más coseno al cuadrado del ángulo θ es 1. Si despejamos esto, tenemos que coseno al cuadrado del ángulo θ es 1 menos seno al cuadrado del ángulo θ. Y esto lo aplicamos. Tenemos que es 2 por integral de 1 menos seno al cuadrado de z entre seno de z por dz. Y bueno,
Esto es 1 entre seno de z menos seno al cuadrado de z entre seno de z. Tenemos que esto con exponente 2 y esto con exponente 1 es seno de z. 2 menos 1 es 1 y por lo tanto seno del ángulo z. Aplicamos esta propiedad. Tenemos que 1 entre seno del ángulo θ es igual a cosecante del ángulo θ. Por lo tanto, esto es cosecante de z menos seno de z por dz. Y tenemos este 2 multiplicando a la integral. Tenemos este 2 multiplicando y por lo tanto esto es 2 por integral de cosecante de z por dz menos 2 por integral de seno de z por dz. Vamos a derivar esto. Derivar u. Tenemos que la integral de seno de u por du es menos coseno de u más c. Y la integral de cosecante de u por du es igual al logaritmo de cosecante de u menos cotangente de u más c. U es z de cosecante de z por dz. Su derivada es dz. La integral está completa. U es z y su derivada es dz. La integral de seno de z por dz está completa. Por lo tanto, de acuerdo a esto, 2 por integral de cosecante al cuadrado de u menos 2 por integral de seno de u por du. Tenemos que esto es logaritmo natural de cosecante de u menos cotangente de u menos 2 por menos coseno de u, menos por menos es más, y tenemos este resultado: 2 por logaritmo natural de cosecante de z menos cotangente de z más 2 por coseno de z más c. Bueno, ya que tenemos esta parte, vamos a sustituir los datos de las 6 identidades. En esto tenemos coseno del ángulo z, que es raíz de 4 menos x cuadrada entre 2. Cotangente del ángulo z, tenemos que su valor es raíz de 4 menos x cuadrada entre x. Y cosecante del ángulo z es 2 entre x. Bueno, tenemos que es 2 por logaritmo natural de cosecante de z, que es 2 entre x, menos cotangente del ángulo z, que es raíz de 4 menos x cuadrada entre x, más 2 de coseno del ángulo z, que es raíz de 4 menos x cuadrada entre 2 y más c. Realizamos estas operaciones. Tenemos 2 entre 2 es 1 por raíz de 4 menos x cuadrada. Y de esto, 2 entre x menos radical entre x, mismo denominador, es 2 menos raíz de 4 menos x cuadrada entre x. Y por lo tanto, esta es la respuesta de esta integral. Integral de 4 menos x cuadrada entre x por dx es igual a 2 por logaritmo natural de 2 menos raíz de 4 menos x cuadrada entre 2 más raíz de 4 menos x cuadrada y más c.
Esto sería todo de este ejercicio, aplicando sustitución trigonométrica del caso de a cuadrada menos u cuadrada. Tenemos que la integral está compuesta de x cuadrada por dx entre raíz de 16 menos x cuadrada. De acuerdo a este caso, vamos a identificar u y a. A cuadrada es 16, u cuadrada es x cuadrada, raíz de 16 es 4 y u es x. Ya que tenemos esto, lo vamos a representar en el triángulo rectángulo. Tenemos que en esto a es 4, u es x y el radical es 16 menos x cuadrada. 4 es hipotenusa, x es cateto opuesto y el radical es cateto adyacente. Continuamos. Vamos a representar esto con las 6 identidades. Tenemos que seno de z, seno del ángulo z, es u entre a. Tenemos que es x entre 4. Continuamos. Coseno del ángulo z es igual al radical entre a. Tenemos raíz de 16 menos x cuadrada entre 4. Tangente de z es igual u entre radical x entre raíz de 16 menos x cuadrada. Cotangente del ángulo z es igual a raíz de 16 menos x cuadrada entre x. Luego tenemos secante del ángulo z, que esto es igual a 4 entre raíz de 16 menos x cuadrada. Y por último tenemos cosecante del ángulo z, que es igual a entre u 4 entre x. Muy bien, ya que lo representamos estas identidades, vamos a despejar x de seno de z y el radical de coseno de z. Y ya que despejamos x, vamos a derivar seno de z. Tenemos que seno de z del ángulo z es igual a x entre 4. Este 4 va a multiplicar a seno de z. X igual 4 por seno de z. Derivamos y es 4 coseno de z por dz. Y bueno, sacamos raíz de 16 menos x cuadrada, que es 4 por coseno de z. Este 4 de esta identidad lo pasamos multiplicando. Ya que tenemos esto, continuamos con el siguiente procedimiento. Una vez que tengamos x, que es 4 seno de z, de x, que es 4 coseno de z por dz, y una vez que tengamos el radical, que es 4 por coseno de z, esto va a ser igual en la integral x al cuadrado es 4 por seno de z al cuadrado por dx 4 coseno de z por dz entre raíz de 16 menos x cuadrada, que es 4 por coseno de z. Elevamos al cuadrado esto, tenemos que es 16 seno al cuadrado del ángulo z. Tenemos 4 por coseno de z entre 4
por coseno de z se repiten y por lo tanto lo eliminamos. Tenemos que es integral de 16 seno al cuadrado de z por dz. Este 16 lo sacamos para que multiplique a esta integral. Integral de seno al cuadrado del ángulo z por dz. Aplicamos la propiedad o la identidad de seno al cuadrado del ángulo θ, que en este caso es 1 menos coseno de 2 por el ángulo θ, y todo esto entre 2. Tenemos que es 16 por integral de 1 menos coseno de 2z entre 2 por dz. Esto es como 1 medio por todo esto. 1 medio por 1 menos coseno de 2z. Tenemos este 1 medio, lo sacamos y multiplicamos por 16. 16 entre 2 es 8. Tenemos 8 por integral de 1 menos coseno de 2z por dz. Esto lo vamos a separar. Tenemos que es 8 por integral de dz menos 8 por integral de coseno de 2z por dz. Bueno, aquí tenemos un espacio y otro espacio. Lo que vamos a hacer es completar la integral. Vamos a derivar. Tenemos que integral de coseno de u por du es seno de u más c. Y la integral de una diferencial de una variable es la misma variable. En este caso es z. U de 2z, u es 2z, de coseno de 2z. Vamos a derivar esto y tenemos que de u derivada de u 2 por z. En este caso la derivada de una variable es 1, 2 por 1 es 2 por dz. Colocamos un 2 y un medio, multiplicando a esta integral y a 8. 8 entre 2 es 4. Tenemos 8 por integral de dz, que es 8z, menos 4 por integral de coseno de u por du. Tenemos que u en esta parte de esta integral, coseno de u por du es seno de u. Y en este caso u es 2z, por lo tanto es 8z menos 4 por seno de 2z más c. Aquí vamos a aplicar una identidad, como lo vimos en el ejercicio anterior, donde seno de 2 por el ángulo θ es igual a 2 por seno del ángulo θ por coseno del ángulo θ. Aquí pueden ver esto. En este caso es 2 por seno de z por coseno de z. 4 por 2 es 8. Y esto es 8 por z menos 8 por seno de z por coseno de z más c. Finalmente tenemos que sustituir los datos obtenidos cuando sacamos las identidades. Tenemos que lo más importante es seno de z y coseno de z. Seno de z es x entre 4 y tenemos que esto, coseno de z, es
raíz de 16 menos x cuadrada entre 4. Bueno, seno de z de este color es x entre 4. Coseno de z de este color es el radical entre 4. Tenemos x por raíz de 16 menos x cuadrada. Todo esto entre 16. Tenemos 8 entre 16. La octava parte de 8 es 1 y la octava parte de 16 es 2. Solamente tenemos 8z que vamos a despejar de seno de z, que es igual a x entre 4. Bien, tenemos que despejar seno del ángulo z. Tenemos que es 8 por z. En esto, este seno lo pasamos al lado derecho y por lo tanto z es igual a al coseno de x entre 4. Por lo tanto tenemos que z es este valor y la respuesta es 8 por arcoseno de x entre 4 menos x por raíz de 16 menos x cuadrada entre 2 más c. Esta es la respuesta de esta integral, de la integral de x cuadrada por dx entre raíz de 16 menos x cuadrada, aplicando sustitución trigonométrica, que en este caso el caso es 1, donde es raíz cuadrada de a cuadrada menos u cuadrada. Esto sería todo de este procedimiento. Y bueno, hasta aquí termina este video. Vimos de que este método es un poco largo, pero tiene su chiste. Por lo tanto, vamos a ver más ejemplos, más ejercicios con este método. Si el video te gustó, te invito a que le des un me gusta. Suscríbete a este canal si eres nuevo viendo este tipo de contenido. Sígueme en mis redes sociales, aquí te las dejo. Y bueno, esto sería todo. Esto es Irving Mac. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.